Ser Podcast. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto de este jueves, último día del mes de julio, Cristina Monge. Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Carlos Sánchez. Muy buenos días. Y en Sevilla está Javier Aroca. Javier, buenos días. Hola, Padre Dios, buenos días. Tenemos muchas cosas que comentar, mucha política, hoy mucha actualidad judicial. De hecho, a las 6:13 de la mañana ha entrado en este estudio donde estoy yo esta mañana de Radio Valencia Julián Jiménez, que es el director de contenidos de la cadena SER en la Comunitat Valenciana, y me ha hecho como un gesto y no entendía muy bien qué me quería decir. Hola, Julián, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y lo que me quería decir era darme paso porque tengo aquí una noticia que hemos adelantado pues a esa hora de la mañana, a las 6:13, y que consiste en la dimisión del comisionado del Gobierno por la Dana. Saben que después de que se produjera la tragedia de la Dana en Valencia, el Gobierno nombró un comisionado y que esa persona era una persona que tenía, la verdad, una gran trayectoria en la gestión de las emergencias, que era José María Ángel. Publicó hace unos días el diario El Mundo, adelantó la información de que la Fiscalía le investigaba por presuntamente haber falsificado un título del que se habría valido para ganar un puesto de funcionario. Y la noticia es que dimite. Sí, el hasta ahora responsable de la Administración General del Estado de la coordinación de las tareas de reconstrucción ha presentado un escrito en el Ministerio de Política Territorial comunicando su marcha después de que se haya sabido, como decías, que la Fiscalía Anticorrupción lo está investigando por su consolidación de plaza como funcionario en la Diputación de Valencia. Es que, además, hemos sabido, Sastre, que la Diputación también le ha abierto expediente a la pareja de José María Ángel, a la también socialista Carmen Ninet, que es subdirectora del MUBIN, porque tampoco tendría acreditada la titulación para ocupar su plaza en la Corporación Provincial. Bueno, en el escrito... en este momento se está investigando a José María Ángel y también a su pareja. A su pareja también, por las mismas circunstancias, esa documentación aportada, esa titulación universitaria aportada para su consolidación como plaza en la Corporación Provincial. Bueno, de las explicaciones que él da, él habla de inquina. Lo que ocurre es que hay un hecho, y es que se está investigando si lo que presentó, el supuesto título en la diplomatura de archivística del año 83, es válido o no. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Valencia no reconoce esta titulación hasta el año 90. Él de eso en la carta no da ningún talle, lo que se centra es en hablar de una campaña de ataque, dice que va a defender su honorabilidad, pero es mejor defenderla ya desde fuera del cargo público. Sí, en el escrito también defiende su inocencia, recuerda que lleva 40 años, como decías, dedicando su vida al servicio público, pero la realidad es que esa titulación, bueno, es sospechosa, al menos es lo que cuestiona la Agencia Valenciana Antifraude y lo que investiga la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué dice José María Ángel? Pues que para acceder a ese puesto de la Diputación de Valencia como funcionario y para su consolidación no era necesaria la titulación universitaria. Hay otra cosa que nos va a llevar a hablar de la Dana esta mañana, Julián, lo decíamos a las 8 al empezar el tramo, y es la contundencia de la jueza de Catarroja con los agentes de la Guardia Civil, a los que ella misma había pedido un informe. Ella pidió un informe, una cronología, es lo que exactamente pidió la magistrada, que está investigando qué es lo que ocurrió, lo que falló aquel fatídico 29 de octubre aquí en Valencia, y lo que le devolvieron los agentes de la Guardia Civil fue una cronología, pero con algunas conclusiones. Básicamente con una conclusión. Avalaba la tesis, defendida por cierto por el gobierno de Carlos Bazón, de que hubo un apagón informativo y que ni la AEMET ni especialmente la Confederación Hidrográfica del Júcar fueron avisando de cómo iba subiendo el caudal. Y la jueza le viene a decir dos cosas. La primera es: no hagan mi trabajo, que estas conclusiones ya son mías. Y segunda, esto del apagón informativo es además una tesis judicial ya superada. Sí, es que además la magistrada desmonta punto por punto en ese auto el informe hecho, recordemos, por la mismísima Guardia Civil. Califica a la jueza de ese informe de erróneo por sus consideraciones sobre las negligencias del pasado 29 de octubre y le acusa al Instituto Armado de realizar una investigación paralela que no había sido pedida por la propia jueza instructora, que había pedido, como bien decías, simplemente una cronología. Bueno, en ese informe señala a la Confederación Hidrográfica y a la AEMET, pero la jueza dice que no se tienen en cuenta las declaraciones de todos los testigos que han comparecido hasta ahora y que concluyen lo contrario. E insiste, como decías, que los análisis de las negligencias ocurridas el pasado 29 de octubre corresponden a la justicia y no a la policía. Bueno, si quieres, vamos a escuchar las reacciones a este contundente auto. La primera del Gobierno valenciano, de la vicepresidenta Susana Camarero, a la que escuchábamos a las 8 de la mañana en este Hoy por Hoy. Asegura, por un lado, que no entran a valorar los actos judiciales, pero, sin embargo, destaca la importancia de ese informe de la Guardia Civil.
Yo nunca hago valoraciones de los autos judiciales, ni de este ni de ningún otro proceso, por lo tanto no voy a entrar en el auto, pero sí decir que la Guardia Civil, creo que nadie duda de que es un organismo de solvencia más que acreditada, y por lo tanto los informes de la Policía Judicial y de la Guardia Civil tienen que ser tenidos en cuenta, y para nosotros es importante que corrobore lo que venimos diciendo en los últimos meses. Es una manera curiosa de no entrar a valorar algo, valorándolo. Sí. Por el otro lado, en las agencias estatales señaladas por ese informe de la Guardia Civil, bueno, tenemos una reacción, la de José Ángel Núñez, ayer en el informativo Hora 14, que defiende que el auto de la jueza demuestra que la Generalitat sí que tenía información suficiente el día de la Dana. Lo trascendente es lo que dicen esos autos, y el de hoy incide en lo que han estado diciendo todos los autos del juzgado número 3 de Catarroja, y es que la información que proporcionó la Agencia Estatal de Meteorología el día 29 y los días anteriores fue abundante y era suficiente para alertar a la población. La incógnita sastre saber cómo habrá sentado las críticas de la jueza entre los responsables de la Guardia Civil. Pues cualquier novedad que haya, espero tus gestos en este estudio. Gracias, Julián. Un saludo. Luego vamos a ese auto de la jueza, porque me parece muy interesante que hoy podamos establecer con Cristina, con Carlos y con Aroca una reflexión sobre el punto judicial y esa costumbre tan nuestra, lo decíamos también antes, de interpretar cada indicio, cada paso en una investigación como una señal de victoria o de derrota política, o más que política, partidista. Pero antes de eso, que nos ocupará buena parte del abierto de hoy, dejadme empezar, Javier, por la valoración del hecho de que el comisionado dimita después de todas estas informaciones, con esta carta en la que habla de inquina. Bueno, yo no sé si él aprecia inquina o no, eso será una cosa muy subjetiva, pero si nos atenemos a los datos y dando por hecho que el diploma exhibido no es el adecuado, no está sancionado por la autoridad académica correspondiente, y teniendo en cuenta, aunque hay un dato que a mí se me escapa, no sé si para su puesto era imprescindible ese tipo de titulación o no. Él sostiene que no. Bueno, entonces eso cambia las cosas, evidentemente, porque yo sostengo que evidentemente los títulos sí son importantes en los itinerarios curriculares de los funcionarios, porque depende de qué niveles se llega o no se llega en fin de determinada, en razón de determinadas titulaciones. Por ejemplo, para llegar al nivel 30, no, por lo menos de mis tiempos, no sé si eso habrá cambiado, si hace falta una titulación superior. Si no la tienes, no puedes llegar a ese nivel. Y si llegas con una titulación falsa, evidentemente estás infringiendo la ley y tiene que caer sobre ti todo su peso. Ahora bien, hay que esperar a ver si este señor demuestra que el título es válido, con lo cual uno de los asuntos estaría despejado. En el caso de que ese título no fuera necesario para acceder al puesto que él tenía, pues también eso está despejado. Pero en cualquier caso, la alerta está ya sobre la mesa, y no solamente va a afectar a este señor y a otros muchos de los que estamos hablando estos días, y es que yo creo que en el Estado español, a todos los niveles, incluido el local, hay que hacer un expurgo, que es una palabra que está de moda ahora, un expurgo para ver qué personas están en su puesto de trabajo en fraude de ley. Y aparte luego está la confianza debida en determinados cargos públicos o representativos, como es el de sus señorías diputados o senadores, a los que no se les exige titulación superior, pero sí se le exige veracidad, honestidad y desde luego que no mientan. Una cosa son los requisitos, en efecto, para acceder a esa plaza, y es interesante esto que comenta Javier, porque claro, hablamos de niveles dentro del funcionariado que implican, ya sé que esto es obvio, pero bueno, conviene a veces ir mencionando lo obvio por recordarlo, implican un nivel salarial distinto. Una cosa son los requisitos para un puesto u otro puesto, luego está también el hecho de que se pueda acreditar que se presenta un título que sí da esa universidad, no que la universidad no diga que empieza a dar ese título 7 años después de que ha aparecido un diploma con esa titulación. Cristina. Sí, pero es muy importante esto que señaláis, ¿no? Y que subrayáis, porque en este debate público, igual que decías tú a las 8, ¿no?, en tu editorial, que estamos en un momento en el que un informe en teoría técnico, ¿no?, de carácter, en este caso de la Guardia Civil, es interpretado políticamente. También estamos en un momento en el que la conversación pública
política se tienden a mezclar demasiadas cosas y no se suele hilar fino para diferenciar, ¿no? Y esa distinción que se hacía es clave. Para presentarse a un puesto de representación pública no hace falta ningún tipo de titulación académica, hace falta honestidad y un proyecto político, y eso es algo que valoran los electores cuando te votan o no te votan. Sin embargo, cuando tú estás en la administración, tanto para acceder a ella como para ir subiendo en los diferentes escalafones, hay una serie de requisitos que hay que acreditar, ¿no? Si efectivamente este señor no tenía esos requisitos suficientemente acreditados, estamos ante un problema pues de nulidad, básicamente, de esa plaza, que por cierto habrá que investigar también cómo se comprobó en su momento que la titulación que se aportaba era la correcta y era cierta. Sin embargo, queda por ver si efectivamente la documentación que aportó en ese momento cumplía con los requisitos. Entonces estamos en el segundo supuesto, en el supuesto de que estamos hablando de una cuestión de requisitos académicos, técnicos, para acceder a una plaza o para cambiar de una plaza a otra. Eso está pautado administrativamente, eso tiene que seguir una serie de procedimientos que tienen que haberse comprobado en su momento, y que si eso no es así, pues automáticamente tiene que quedar descartado, ¿no? Lo que pasa que estaríamos entonces ante un caso muy grave, no solamente de falsedad en ese hecho, en esos documentos, sino que habría que investigar también toda la cadena de errores que se habría producido para poder llegar a ese punto. Carlos. Sí, creo que cuando saltan a la opinión pública ese tipo de sucesos, de acontecimientos, yo creo que hay dos formas de aproximarse desde el análisis. Una, digamos, es el y tú más, es decir, pensar que ahora le toca al Partido Socialista, anteriormente a Noelia Núñez en el Partido Popular, y bueno, hay un rifirrafe político que me parece que no lleva a ningún lado. Y yo creo que la otra forma más inteligente de aproximarse es hacer una reflexión sobre qué nos pasa en nuestro sistema político, porque son tan habituales este tipo de circunstancias, ¿sabes? Que un cargo público pues no es capaz de acreditar su currículum. Y más allá, digamos, de la censura pública a ese político que comete esa tropelía, yo creo que tenemos que reflexionar si tenemos instrumentos de fiscalización suficientes para las declaraciones públicas que hacen los políticos son realmente verdaderas. Y yo siempre pienso en el Congreso de Diputados, cuando todos los congresistas, los diputados y los senadores tienen la obligación de presentar su declaración de bienes, pero no hay nadie que fiscalice si es verdad lo que están diciendo. Es decir, yo creo que ahí necesitamos una oficina que fiscalice dentro del Congreso y el Senado si lo que dicen los diputados y los senadores es verdad. No lo hay. Y probablemente si uno ve los bienes patrimoniales de muchos diputados se queda sorprendido. ¿Cómo ese individuo que lleva 20 años en política resulta que tiene 3.000 euros en la cuenta corriente? Sí. Es decir, simplemente porque no se ha fiscalizado. Tenemos una oficina de conflictos en el ministerio, en el gobierno, que realmente no tiene medios. Es un cargo realmente administrativamente ínfimo. Es decir, para tener control. Me parece a mí que tenemos que hacer una reflexión más de calado, y no, estos casos no son puramente testimoniales, que eso es lo menos relevante. Lo relevante es hacer una reflexión profunda sobre qué nos pasa en el sistema político. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate, Carlos, yo que soy muy partidaria de partir del principio de confianza, ¿no? No del principio de sospechas, sino del principio de confianza, suelo ser más proclive a decir, más que fiscalizar de arriba abajo. Fiscalizar a lo mejor no es la palabra correcta, pero digamos algún tipo de control, claro, de veracidad, un control de veracidad. Sí, pero a eso voy. Más que decir exactamente que usted me tiene que presentar con todo detalle, todo yo lo voy a revisar todo de arriba abajo continuamente, que es partir del principio de sospecha, yo creo que en sistemas democráticos funciona mejor lo contrario. O sea, yo parto del principio de confianza. Ahora bien, de manera aleatoria se harán una serie de inspecciones para garantizar que efectivamente usted me está diciendo lo correcto. Básicamente como hacemos en la declaración de la renta. Tú la declaración de la renta, la gran mayoría de personas nos llega un borrador, confirmamos, complementamos lo que haya que complementar, se manda, ¿no? Y luego de forma aleatoria o de acuerdo a una serie de criterios de inspección fiscal, pues de vez en cuando alguien tiene una inspección. Por lo tanto, cuando tú vas a rellenar esos datos, ya sabes que siguientes te pueden pillar. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Pero partiendo del principio de confianza y no del principio de sospecha, que creo que es más interesante. Ahí estaba recordando, porque de compatibilidades y de lo que se declara en el Congreso ya ha habido tantísimas polémicas, como ahora recordaba. Yo creo que en cada legislatura ha habido casos sonados de esos, de diputados que también, y algunos que no declaraban que ejercían como abogados y luego ejercían. Y recuerdo una polémica cuando era Jesús Posada, el presidente del Congreso, que acabó diciendo, es que yo no soy policía, como diciendo, pues aquí cada uno que declare lo que quiera declarar, pero esto que decía Carlos, ¿no? El contraste de estos datos con la realidad, pues a quién corresponde, porque nadie, en verdad, correspondería a cada uno y a la honestidad de cada uno. Y también esto que propone Carlos lleva implícita
en fin, lleva implícita una carga de sospecha o por lo menos el temor a pensar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Además, he vivido una experiencia profesional interesante, al menos, por lo menos ilustrativa para mí. De esto, lo que estamos hablando, me refiero a las relaciones con el Parlamento. Y yo creo que hay una actitud por parte de... El Parlamento tiene su propia autoridad y su propia dinámica interna. Yo creo que son bastante corporativos en determinadas circunstancias. Y hay dos que yo quiero señalar hoy. Una es la que estamos hablando, en la comprobación, investigación, o como queramos llamarlo, de la veracidad de los datos que se aportan. No solamente en los datos académicos, sino también, por ejemplo, la declaración sobre bienes, patrimonio y otra serie de cosas, que también hay una interpretación bastante laxa. Por no decir luego la actitud corporativa de los parlamentos, digo en general, con relación a las compatibilidades, que eso es un auténtico, permíteme la expresión que es de mi tierra, es un auténtico cachondeo, porque resulta que hay funcionarios que no son compatibles para nada, porque así lo dice la ley y así debe de ser, mientras que no se cambie, y así hay que respetarla y practicarla, pero después el régimen de compatibilidades de su señoría en algunos casos deja mucho que desear, y todo es bajo la protección de los propios órganos parlamentarios. O sea, cuando se entra en el Parlamento, uno parece que acaba protegido por una cierta inviolabilidad falsa, ¿no? Es decir, no solamente la que les corresponde por ley, con la que yo en cierto sentido estoy de acuerdo, sino luego una especie de estatus privilegiado en muchas cosas. Una impunidad, ¿no? Exactamente, sería eso, impunidad, ¿no? Es como son ciudadanos aparte, o sea, todos los funcionarios, pues, y los que hemos estado alguna vez en esa situación, sabemos cómo nos afecta el régimen de incompatibilidades, pero luego uno se compara con otra gente en tu misma situación que gozan de la protección parlamentaria y dice, bueno, aquí algo está fallando, o yo soy un Julay. Sí, fíjate, en la conversación pública además es habitual que, digamos, y eso ha salido hace pocos días o pocas semanas, que inspectores fiscales que pasan de Hacienda, de la agencia tributaria, directamente a un despacho de abogados a pleitear contra el propio Estado, abogados del Estado que pasan de un día para otro a las empresas privadas. Hay muchas profesiones en las que están realmente contaminadas y no hay un sistema de fiscalización, de control, no sé cómo llamarlo, me da exactamente lo mismo, pero tiene que tener una oficina de conflictos muy importantes. Lo hemos vivido hace más de un año con la esposa del presidente del gobierno. Quiere decir, en Inglaterra, por ejemplo, tienen perfectamente delimitado cuáles son las funciones del perímetro, digamos, personal o profesional del presidente del gobierno, de un ministro, porque le dan importancia a esas cosas en la cultura política anglosajona. En España somos muy laxos en estas cosas. Es decir, tenemos que tener una buena legislación, pero no solamente eso, sino luego que se cumpla, porque muchas veces nos ponemos estupendos a la hora de legislar, pero luego no tenemos instrumentos de fiscalización. ¿Cómo es posible que una subdirección general sea la responsable de la oficina de conflictos del gobierno de España? Pero me parece que es una auténtica barbaridad. Voy a hacer la pausa, que si no se me solapa con la de las 9, y luego os pregunto por el contundente auto de la jueza de Catarroja. En el abierto de esta mañana de jueves, Cristina Monge, Carlos Sánchez y Javier Aroca, os decía que os iba a preguntar por el contundente auto. La verdad es que los párrafos son muy duros de la jueza de Catarroja para responder, para rebatir el informe que ella misma había pedido a la Guardia Civil sobre lo que pasó el día de la Dana. Lo que pasa es que ella había pedido una cronología y en vez de un listado se encontró con una serie de conclusiones que avalaban la tesis que defiende el gobierno valenciano, decía, del apagón informativo. Por ejemplo, leo solo un párrafo. Es un informe erróneo, dice la jueza, por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración. Se trata de un informe extenso, 220 páginas, dice la jueza del informe de la Guardia Civil, pero que ni puede atender a lo que sucedió en el CECOPI, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas, en fin, a los peritos, no atiende a declaraciones de especial relevancia, y así una a una con estas 20 páginas de auto de la jueza, que lo que viene a decir, en resumen, Cristina, lo que viene a decir, y esto ya nos tiene que ir introduciendo el debate sobre la instrucción, la investigación de muchos de los casos más mediáticos aquí en España, es: yo he pedido de la policía una serie de hechos. Las conclusiones y lo que se tenga que derivar de esas conclusiones corresponden a la investigación que lleva adelante una magistrada. Claro, porque cada uno tiene definido su papel en base a una serie de procedimientos que están también pautados y normativizados. Y qué importante es que en la democracia cada actor que actúa en cualquier momento, en el ámbito judicial, en el ámbito económico, en el ámbito político, haga su papel y sepa cuál es
su límite y de hasta dónde pueden llegar los demás. Qué importante es, porque si esta jueza no hubiera tenido en consideración todo esto, pues eso hubiera pasado como un informe que seguro que conoceríamos por los medios de comunicación en cuestión de segundos y que hubiera empezado ya a generar una fuerte sospecha sobre si efectivamente desde la EMET y desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se estuvo informando adecuadamente o no, y por lo tanto hubiera contribuido a generar más zozobra, en fin, todo el ámbito de la desinformación se hubiera disparado en torno a eso. Pero esta jueza ha hecho lo que tenía que hacer, conociendo cuáles son sus funciones y conociendo qué pedía ella a la Guardia Civil y pudiendo valorar que efectivamente ese informe excedía, porque se metía en conclusiones que no tiene por qué y que además no aportaba pruebas suficientes, ¿no? Por eso digo que es muy, muy, muy importante que cada actor en democracia conozca cuál es su papel, cuáles son los límites y los de los demás. Dicho esto, yo creo que probablemente el auto muestra un especial enfado por la gravedad del asunto y por la tragedia del asunto. No quiere decir que haya otros temas u otros procesos, que sean menos importantes, ni muchísimo menos, todos lo son. Pero aquí estamos hablando que se está juzgando un caso del que todavía hoy desconocemos qué hacía el presidente de la Comunidad Valenciana la tarde en que se estaban ahogando 228 valencianos y valencianas, que todavía no sabemos exactamente qué criterios se pusieron en marcha para tomar las decisiones que se tomaron, y cuando la jueza está intentando investigar una parte muy importante de esto, se encuentra con un informe de la Guardia Civil que excede sus competencias y que plantea conclusiones sin la fuerza probatoria suficiente. Creo que tiene motivos la jueza para mostrar ese enfado en ese auto que nos acabas de leer. Dice, dicho informe de la Guardia Civil no se corresponde con lo acordado por esta juez. El informe que interesaba se limitaba a una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos. No se solicitaba ninguna valoración respecto de las actuaciones de los intervinientes. Aroca. Bueno, yo al hilo, seguiremos hablando de esto hoy mismo, pero al hilo de lo que decías sobre hasta qué punto, y creo que hay que enfocarlo desde una perspectiva autocrítica, hemos llegado a dar un valor a los informes de las policías judiciales, sea en este caso de la UCO o de quien fuere, por encima de lo que dice la propia ley, por encima de lo que está previsto en nuestra legislación, ¿no? Y probablemente de ahí venga el error, ¿no? Que contamos futbolísticamente cada informe de la Guardia Civil como si fuera una cosa definitiva e incluso como si la propia instrucción fuera el informe de la Guardia Civil. Yo creo que eso habría que descartarlo pronto, porque estamos contribuyendo, todos los que nos ponemos detrás de un micrófono o delante de una pluma, a crear una confusión generalizada que yo creo que además es interesada. La ley es muy clara. La ley dice que las policías judiciales dependen de jueces, fiscales y de presidentes de los tribunales. O sea, la Guardia Civil, en este caso la UCO, o si fuera la UDEF, no son cuerpos autónomos que pululan en los procedimientos penales como ellos quieran, no, están a la orden de los jueces, de los fiscales y de los presidentes de los tribunales. Son comisionados de los jueces. Todo lo que estoy diciendo lo dice la ley, no me lo estoy inventando. Y además la ley es clarísima, dice que el juez, en este caso la jueza, es la que dirige y controla la instrucción de un caso. Por tanto, todo lo que sea una actitud mostrenca, es decir, libérrima, sin dueño conocido, ¿se entiende?, por parte de un cuerpo policial, pues es salirse de su propia competencia y salirse del propio mandato expresado en este caso por una jueza. Por tanto, yo creo y me alegro que lo haga, porque da la impresión en otros casos muy periodísticos, muy mediáticos, de que quien dirige la instrucción en determinados procesos es la propia unidad de la Guardia Civil. Yo creo que esto es un error, que además que creo que la Guardia Civil debería ser la principal interesada en despejarlo, porque si no parece que la Guardia Civil es una cosa distinta de lo que realmente es y lo que establecen las leyes, entre otras la ley orgánica de cuerpo y seguridad del Estado. Y con respecto a otra de las cosas que has dicho, que ha dicho también mi compañera Cristina, hay que inmediatamente decir, precisamente para despejar estos equívocos, que según la jurisprudencia de los propios tribunales, los informes de la policía judicial, en algunos textos se le denominan, creo que sin sorna, la inteligencia policial, no tienen valor probatorio. Es decir, por favor, dejémoslo claro, un informe de la Guardia Civil no tiene valor probatorio, eso luego tiene que ser probado
O sea, no basta con que un guardia civil de la UCO diga esto, no, eso luego tiene que estar acompañado con la correspondiente prueba que se tramitará en la fase del juicio oral, no ni siquiera en la instrucción, ¿no? Y esto último que acabo de decir con tanta contundencia de que los informes de la inteligencia policial, concretamente en este caso que voy a citar de la Guardia Civil, no tiene valor probatorio, no es una invención mía. Está en una sentencia del Tribunal Supremo del año 23, algo muy recientito, o sea, hace 2 añitos. Luego, por tanto, no insistamos en darle a la Guardia Civil un valor que no tiene, porque no lo tiene. Son simplemente auxiliares policiales a las órdenes de un juez, en este caso una jueza, y comisionados de lo que le diga la juez, no lo que le diga nadie. Es un buen melón, desde luego, porque ahora lo decía Javier, la instrucción corresponde a los jueces y hay informes, y has utilizado un término que me parece una metáfora muy gráfica para describir algo, un fenómeno del que intentaba hablar esta mañana, esta futbolización de los informes. ¿Qué dice la UCO? Pues esto, yo me cojo a esto, yo me agarro a lo otro, y de todo hay una intención política o partidista. Eso no quiere decir, que es por donde vamos a seguir el debate, no quiere decir que no haya indicios o pruebas o que haya informes de una contundencia tal del que se deriven responsabilidades políticas, pero eso ya va en otro negociado con el que voy a seguir preguntándole a Carlos Sánchez, pero Carlos, si te parece, después de las noticias. Perfecto. El Gobierno ha decidido ya quién va a ser la nueva comisionada de la DANA en Valencia después de que José María Ángel haya dimitido, como les hemos anunciado aquí en la SER esta mañana. Adrián Sánchez, buenos días. Buenos días. La nueva comisionada del Gobierno para la DANA es Zulima Pérez, hasta ahora la coordinadora del Comité de Expertos para la Reconstrucción tras la tragedia. Es también asesora en la Secretaría de Estado de Política Territorial. Sustituye así a José María Ángel pocos minutos después de conocerse la dimisión. La noticia la confirmará también durante la mañana el ministro de Política Territorial en rueda de prensa. Por lo demás, Bayo. Seguimos pendientes de la evolución de los incendios en varios puntos de la península. En la comarca extremeña de Las Urdes a esta hora se incorporan los medios aéreos a las tareas de extinción, aunque con cautela por las fuertes rachas de viento. En Montbeltrán, en Ávila, se mantienen más de 100 medios terrestres y aéreos tras una noche centrada en estabilizar el perímetro del fuego que ha devorado ya más de 3.000 hectáreas, mientras en Galicia está camino de estabilizarse el incendio de A Cañiza en Pontevedra, un incendio que ha arrasado ya 200 hectáreas. Última hora, Lara Salgado, bodía. Bodía, así lo confirma en la SER el alcalde del municipio, Luis Piña, que asegura que los trabajos van camino de contener la propagación de las llamas. De seguir así, sostienen, en las próximas horas los vecinos que permanecen desde anoche confinados en sus domicilios podrán salir de sus casas. Si todavía es previsible que ahora por la mañana reciban un aviso de que están desconfinados. Pero un incendio que ha calcinado ya más de 250 hectáreas se convierte en el más agresivo hasta ahora en el verano gallego. En él trabajan también hasta 96 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Además, el Gobierno recupera parte de las medidas del decreto antiapagones que fue tumbado en el Congreso la semana pasada y las empieza a tramitar por la vía de urgencia de La Molina. Sí, el Ministerio de Transición Ecológica acaba de poner en marcha esa tramitación urgente con la exposición pública de varias de las medidas que incluía el decreto ley antiapagones, entre ellas algunas de las que pretenden reforzar la supervisión del sistema eléctrico a través de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que tendrá que evaluar si se están cumpliendo las obligaciones de control de la tensión, algo que falló el pasado 28 de abril. También recuperan medidas que impulsan el almacenamiento, lo que favorece el desarrollo de las renovables y agiliza la puesta en marcha de puntos de recarga para coches. Estas medidas están incluidas en un nuevo Real Decreto sin rango de ley al que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 11 de agosto. Del exterior ha sido una noche de intensos bombardeos rusos sobre Kiev. Al menos 6 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas en una de las peores oleadas de ataques con misiles y drones sobre la capital ucraniana en lo que llevamos de guerra. Esto mientras el ejército de Putin afirma haber capturado otro importante enclave en la región de Donetsk. Y en los deportes, Sampe, tenemos varias citas esta mañana, 2 amistosos y presentaciones de cara nuevas en los 2 equipos de primera. De los amistosos, el Barça disputa el segundo de su gira asiática desde la 1 de la tarde en España, las 7 de la tarde en Corea del Sur, Fútbol Club Seúl Barça, y antes a las 11 de la mañana el Parma italiano contra el Mallorca. De las presentaciones hoy toca a las 11:30 la de Hugo Rincón por el Girona y desde las 12 de la mañana otra doble presentación en el Atlético de Madrid, los 2 últimos de las 6 caras nuevas que han llegado durante el verano, la del lateral español Marc Pubil y el central eslovaco Janko. Y más partidos por la tarde, a las 7 Levante al Guadix y en Oviedo un triangular entre el propio Oviedo, el Villarreal y el Genoa italiano.
El abierto de hoy lo compartimos con Cristina Monge, con Carlos Sánchez y con Javier Aroca, que dejaba esa expresión de la futbolización de los autos judiciales, de los informes incluso que forman parte o no de los autos judiciales, y a partir de ahí, Carlos, me gustaría escuchar tu reflexión. Sí, quería comentar que los informes de la UCO, de la Guardia Civil en general, o de la UDEF o cualquier otro organismo público o de institución, pues están sometidos a la crítica, y yo creo que entra dentro de la normalidad el que la juez instructora considere que no se ha cumplido su mandato, que era una cronología, y al final se ha hecho más un informe de inteligencia que una simple cronología como le había pedido la juez. Yo creo que está dentro de la normalidad democrática. Pero eso a mí lo que me sorprende es esa especie de patrimonialización de la Guardia Civil que rezuma las palabras de la vicepresidenta Susana Camarero cuando dice que si lo dice la Guardia Civil va a misa. Es decir, yo creo que para dar la idea de que los que cuestionamos muchas veces los informes de la UCO, de esa policía patriótica o de la UDEF o de cualquier otro organismo, digamos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, parece que estamos contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es todo lo contrario. Lo que tenemos que reclamar como demócratas es que los informes se ajusten a la verdad, y muchas veces se equivocan como nos equivocamos los periodistas, los abogados, los arquitectos, todos nos equivocamos, también la Guardia Civil y también la UDEF, y no pasa nada. Pero esa concepción, yo creo que la derecha en España, diciendo que cuando criticas a la Guardia Civil no estás criticando un comportamiento de un determinado Guardia Civil o un determinado grupo de la Guardia Civil, estás criticando a toda la Guardia Civil. Sí. Eso es coger la parte por el todo, me parece muy mal en política. Y eso ocurre incluso, creo que lo comentamos el otro día, cuando acaba su discurso el señor Núñez Feijóo ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular y dice el compromiso por España. Es decir, como si el resto fuéramos noruegos, que eso fuéramos islandeses. Es decir, claro, sí que también todos tenemos compromiso con España y podemos criticar a la Guardia Civil porque forma parte de la normalidad democrática. Y a todos los actores, y eso me parece que es muy importante, porque pasa lo mismo cuando se critica una sentencia judicial o un auto judicial, ¿no? Da la sensación de que en este país no se puede criticar las decisiones, los autos, las sentencias que tomen los jueces, porque entonces parece que estás impugnando la sentencia. No, o sea, una cosa es que la sentencia habrá que cumplirla, si es una sentencia se cumplirá, si es un auto pues llevará su curso, pero efectivamente eso no quiere decir que esté ajeno a la capacidad de crítica, sea un auto, una sentencia judicial, claro, sea un informe pericial, sea lo que sea. Al formar parte, Cristina, como un argumento político más, esto es como los penaltis. Es decir, que si es uno del equipo de uno, claro, el que hace la mano en su propia área, bueno, el árbitro ha sido muy riguroso, y en cambio, aunque no la toque con un dedo, ya estás viendo el penalti en el área siguiente. Dejadme saludar en este punto, un segundo, Aroca, porque voy a saludar a Manuel Cancio, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, que además nos está escuchando. Señor Cancio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y con el que además otras mañanas hemos compartido algunos análisis a partir de algunos asuntos judiciales, y hoy se nos acumulan varios, porque voy a querer preguntarle también por el procesamiento del fiscal general del Estado. Pero por empezar por donde estábamos, ¿no? Esta respuesta tan contundente de la jueza de Catarroja a la policía judicial, en este caso a la Guardia Civil. ¿A usted esto le sorprendió ayer cuando lo conoció? Bueno, hay una tensión estructural en el sistema de investigación judicial española, que es que están los cuerpos policiales, los distintos que hacen funciones de policía judicial, que tienen sus mandos y que dependen de última instancia pues de las estructuras de sus respectivos cuerpos, pero funcionalmente dependen de la juez, del juez de instrucción. Entonces eso siempre genera alguna tensión, ¿no? Y por lo que he podido leer del auto, lo que está diciendo la señora juez, la instructora, es que hay que obedecer y que la investigación judicial la dirige la juez. Eso es lo que parece que está claro. Entonces esto es algo que esta tensión puede estar o puede no estar cuando, digamos, la autoridad judicial o la fiscalía hace seguidismo de la investigación que hace la policía. O sea, eso es una tensión que está incita en nuestro sistema, porque la policía judicial no depende en todo de, como sería, por ejemplo, en otros sistemas, de la fiscalía, por ejemplo, si es la fiscalía quien hace la investigación, ¿no? Usted comparte que, como estábamos comentando ahora en la mesa, que se da también en este país este aprovechamiento
partidista de autos o de informes que en realidad forman parte están incardinados en una investigación muchísimo más amplia, que sin embargo sirven para crear un relato, para crear un prejuicio, y que luego cuando viene a conocerse la sentencia ya la gente o no importa o no se acuerda o ya no es relevante para el asunto mediático que esté en ese momento sobre la mesa? Bueno, es que aquí hay dos peculiaridades, desde mi punto de vista, dos peculiaridades españolas. En primer lugar, que es algo que no se suele decir, pero todo esto son trabajos, informes, investigaciones que se hacen dentro de una investigación judicial y que en España todo es conocido inmediatamente, incluso antes de que estos informes estén hechos. Eso es una anomalía muy grande. Debería poder decidir quién dirige la investigación, en la instrucción, en la autoridad judicial. Esto ya veré yo qué voy haciendo con estas piezas que me van aportando distintas investigaciones, sin que vayamos comentando parece que hay un informe, se filtra una parte de un informe. Eso es indigno y lo que hace es poner en cuestión el buen funcionamiento de una investigación judicial si toman vida propia trabajos que están subordinados a la labor directora de la autoridad judicial en nuestro sistema actual. Eso por un lado, eso es una anomalía. Y luego hay otra anomalía que es de índole política, ya esto es una cuestión técnico-jurídica, y es que determinados cuerpos son patrimonializados por determinados agentes políticos. Eso también es una anomalía, ¿no? Que se utilicen determinados cuerpos como si fueran elementos independientes. He escuchado esa mención, ¿no? Porque lo que diga la Guardia Civil va a misa, ¿no? Eso no es así en un país que no sea autoritario. Dice que la policía inmediatamente se conoce cualquier movimiento de un juez y se hace su interpretación partidista antes de que el juez pueda interpretar o la jueza pueda interpretar qué valor le da. Por tanto, lo de Montoro, 7 años bajo secreto de sumario, algo es un unicornio judicialmente en este país. Sí, hombre, es muy cuestionable que desde el punto de vista, digamos, del correcto desarrollo de un proceso judicial, 7 años de secreto, o sea, parece broma, ¿no? Esto también está relacionado con la infradotación estructural tan espectacular que tiene la justicia en España. O sea, de eso se habla poco también, muy pocos jueces con muy pocos medios. Y eso habría que repetirlo todos los días. Pero por otra parte... Diga. No, que por otra parte lo que usted dice tiene toda la razón. Es evidente que esto de... La policía judicial aquí no tiene ningún papel autónomo. No puede tener agenda propia, porque está subordinada a las necesidades de la investigación. ¿Y cuáles son esas necesidades? Lo decide la autoridad judicial. Y en condiciones normales deberíamos partir de la base de que la autoridad judicial pues está actuando pues conforme a sus criterios profesionales, no encasillarlo, no sacar una resolución, digamos, en un contexto de tan extrema politización de la justicia, judicialización de la política, como es el caso de España, pues es una anomalía. No hay espacio para la neutralidad. La jueza es buena porque no está atacando a los intereses de un determinado partido político, o es mala si se interpreta su actividad como que afecta a esos intereses. Eso es una anomalía y muestra mala calidad de nuestro sistema usted me dice, del entorno político. En condiciones normales. ¿Esas condiciones normales aquí en España no se dan? Pues mire, yo le recuerdo una anécdota. Cuando el famoso auto del Oberlandesgericht Schleswig de Puigdemont, que estaba Puigdemont detenido allí en Alemania, hablé con un amigo mío, porque yo estuve estudiando en Alemania, que estaba muy cerca de la entonces ministra de Justicia. Y entonces yo le dije, cuando estaba a punto de salir del auto, oye, ¿tú qué crees? ¿Qué creéis que puede llegar a pasar? Y me dice, ¿y nosotros qué sabemos? El tribunal decidirá. Mientras que en nuestros casos, pues lamentablemente, sobre todo en instancias superiores, pues no se sabe. Se sabe perfectamente qué es lo que puede resolver una determinada persona que integra el Poder Judicial. Eso es una anomalía. O sea,
digamos, hay posiciones partidistas y atribución de posiciones partidistas sin que pensemos que forman parte, digamos, del estamento arbitral, que es lo que deberíamos pensar. Me quiere decir... La policía y los jueces, en principio, pues son independientes y no los ponemos en ninguno de los equipos. Me quiere decir, y con esto conecto con la última cosa que le quiero preguntar, que usted ya sabía que la sala de apelación iba a confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado que hemos conocido esta semana. Hombre, saber, sí, yo tenía una sospecha muy clara de cómo yo y cualquiera que conozca un poco el mundo del derecho penal en el Tribunal Supremo, pues teníamos, estoy seguro, una idea de que esto que salió podía salir así. ¿Y qué le parece? Pues muestra de que podamos imaginar en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo, sobre todo en el Tribunal Supremo, que no es un tribunal que se supone que no está nombrado con intervención política, o no debería estarlo. Lo que cada uno de los integrantes de la sala en muchas ocasiones puede llegar a resolver es muestra de que las cosas no funcionan bien. O sea, aquí ya que digamos el sector tal, el sector cual, eso no debería ser así. ¿Usted cree que debería dimitir el fiscal general del Estado, señor Cancio? Mire, con carácter general, yo creo que la imputación, es decir, ya la apertura de juicio oral como muy tarde, es un momento en donde cualquier cargo público, sea inocente o sea culpable, debe decir, bueno, debo apartarme, aunque luego suceda, como sucedió con Oltra, por ejemplo, aunque luego suceda que no hay nada de nada. Pero ese es el precio que conviene pagar para mantener incólume la imagen de la institución del cargo de que se trate. Eso en condiciones normales, pero a mí no me parece que el proceso contra el fiscal general del Estado sea normal. Me parece que muestra muchas anomalías y con independencia me parezca a mí y le parezca a Perfecto Andrés Ibáñez, le parezca así a José Antonio Martín Pallín, le parezca así a Jordi Nieva Fenol, que son personas que conocen mucho de cómo funciona un proceso penal. Yo me remito al voto particular del magistrado Palomo del Arco. Todo lo que dice ahí indica estamos fuera de toda normalidad. Siempre puede haber discrepancias con lo que resuelve una autoridad judicial. Pues yo habría hecho esto, quiero decir, entre los técnicos, pues me parece que esto habría sido más justo, esto no está bien razonado, pero, yo qué sé, el mundo del derecho no es un mundo de soluciones exactas, pero este es un caso en donde la anomalía va en la dirección en que yo no pienso que realmente, o sea, lo dice el voto particular, no está ni mínimamente justificado lo que está sucediendo. Entonces, ha sido una instrucción fuera de toda normalidad. En este caso, lo que hay que hacer es no dimitir, porque lo contrario significaría atribuir un poder a cualquier órgano instructor que no debe tener en un sistema como el nuestro con separación de poderes. Manuel Cancio, es la excepción que confirma la regla, perdón. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Le agradezco, como siempre, su tiempo esta mañana en la radio. Un saludo. Pues muchas gracias. Buenos días. Escuchando. En el abierto de este jueves con Carlos Sánchez, con Cristina Monge y con Javier Aroca. Aroca, después de esta conversación que me ha parecido muy interesante porque creo que ha ido al fondo de muchas cuestiones que estaban ya apareciendo en vuestra conversación de esta mañana, esta conversación con Manuel Cancio, que hablaba de las instrucciones, de cómo se hacen las instrucciones aquí en nuestro país, y creo que conviene que distingamos, que no me parecería prudente que dijéramos que de cualquier informe pues hay que esperar hasta que, pues por ejemplo, del informe de la UCO, de la Guardia Civil, con los audios de Koldo García hablando como habla y señalando lo que señala y las medidas que se han tomado de forma cautelar contra Santos Cerdán, que está en prisión, pues es evidente que hay contundencias en algunas conclusiones de algunas investigaciones que obligan a tomar responsabilidades políticas, que no tiene que ver, que va por otro cauce que el cauce judicial. Creo que es, Javier, una distinción que conviene hacer. Pero yo incluso eso lo pondría en cuestión. No en cuestión lo que tú acabas de decir, porque vuelvo a insistir, todo lo que aparezca en un informe policial, por muy obvio que parezca, tiene que ser demostrado, porque no sabemos luego. O sea, es como si hubiera una policía de la policía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí el problema fundamental es si hay jueces que instruyen
tal como dice la ley, o hay jueces que se dejan instruir. Yo creo que ese sería el meollo del asunto, yo lo resumiría así. Pero con respecto a lo que ha dicho el señor Cancio, el profesor Cancio, del que siempre uno aprende, a mí me gustaría hacer algunos comentarios. Primero, esto tiene que ver con lo que él decía en la distinción y el conflicto que hay entre la dependencia funcional de las policías judiciales, de los jueces y fiscales y presidentes de los tribunales, y después la dependencia orgánica de y jerárquica de cada uno de sus cuerpos. Eso no debería de ser ningún conflicto. No lo debe de ser, porque en lo que estamos hablando dependen exclusivamente de los jueces. Exclusivamente. Ahora, si se demuestra que es que además de los jueces dependen de su estructura orgánica en la inclinación que tengan sus informes, eso ya sería gravísimo. Eso es gravísimo. Y aprovecho para decir, y esto va destinado sobre todo a alguna gente probablemente bien intencionada de la izquierda, que le piden responsabilidades al ministro Marlaska, que el ministro Marlaska no tiene ninguna responsabilidad en lo que es la conducta judicial de las secciones o de las unidades de policía judicial de los distintos cuerpos. Es más, es una garantía de que no pueda intervenir, porque la remoción o el apartar a cualquier policía de una investigación solamente corresponde a un juez. Y eso es una garantía que hay que defender. O sea, nadie puede apartar a un guardia civil o a un policía nacional de una investigación si no es un juez, que por cierto retiene y tiene e insta la potestad disciplinaria. Quiero decir, porque si alguno está pensando en que si un policía se porta mal en el ejercicio de sus funciones, ¿quién lo sanciona? Pues el propio juez. Tiene que instalar el régimen disciplinario para que eso se lleve a cabo. Pero vuelvo a insistir, nuestro sistema es afortunadamente garantista. Hay dos temas que ha citado el profesor Cancio que a mí me gustaría resaltar porque es muy importante. Las filtraciones. Claro, ¿por qué se filtra unas veces sí y otras veces no? Es decir, ¿por qué del caso Montoro no hemos tenido ninguna filtración y de otros casos la tenemos a la carta? ¿Quién es el responsable de que se reproduzcan o no filtraciones? ¿Son los cuerpos policiales autónomos a la hora de decidir qué filtran y qué no filtran? Eso es un tema que para la higiene de nuestro sistema también podía aclarar. Y por último, él hablaba de que determinados partidos patrimonializan a determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, esa es una hipótesis que parece que se puede comprobar en algunos casos, pero a mí hay algo que me preocupa más. A mí lo que me preocupa es si hay algún cuerpo policial de este país que patrimonializan el propio Estado. O sea, pongamos que la Guardia Civil. Se creen que ellos son el Estado y que por tanto ellos son los garantes y ellos son los ejecutores de todo aquello que pueda pasar para bien o para mal en el Estado, incluso obviando pues las competencias, en este caso de instrucción, que correspondan a los jueces. Esto también es gravísimo, porque sería tanto como admitir que 80.000 españoles pueden más que 47 millones de españoles demócratas en su función de ejercicio de su propia ciudadanía. Es decir, aquí hay una serie de sintomatología, de patología que afecta a los cimientos de la democracia y que conviene aclarar lo antes posible y conviene tener la fuerza suficiente para poderlo aclarar, dicho sea de paso, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tener paciencia. Yo creo que en un sistema democrático hay que criticar, se admiten las críticas. Creo que los criticados deberían de ser también protagonistas de las propias críticas, porque yo creo que esto no va en detrimento de la reputación de determinados cuerpos del Estado, ni siquiera de determinado poder del Estado, sino que va encadenado o encardinado a su mejora, para que todos los agentes, incluidos los que nos asomamos a los medios de comunicación, que participamos en los procesos democráticos de este país, estemos sometidos a todo tipo de control. Y uno de los sistemas de control más importantes en una democracia es el compromiso crítico de la ciudadanía con los distintos protagonistas de todos los procesos democráticos de un país. Por eso precisamente creo que hablas de la Guardia Civil o de determinados cargos de la Guardia Civil o puestos de la Guardia Civil. Bueno, evidentemente, pero te voy a decir una cosa, yo no me tengo que disculpar constantemente por criticar a la Guardia Civil. Si la Guardia Civil piensa que yo lo estoy criticando porque estoy en contra de la Guardia Civil, se equivocan. Se equivocan porque no saben ni siquiera mi historia personal. Por tanto, se equivocan. O sea, yo no voy a pedir nunca perdón
por criticar a nadie, ni tampoco voy a decir nunca, oye, perdón a los jueces, no, Claro. mire usted, yo cuando tengo un juez que lo tengo que criticar, lo critico, y cuando tengo que criticar una sentencia, la critico, y si se enfadan, bueno, pues lo siento mucho, pero siempre hablando, siempre hablando. Eso es, nadie te pide que pidas perdón, ni mucho menos. No, en absoluto, pero sabes lo que quiero decir. decir, Lo sé, ¿no? y tú lo que quiero decir yo. También, y ahora quiero decir, perfectamente. y ahora que Cristina, quiero decir con esto que por favor, Cristina. Gracias a usted. Adelante. Con la venia. No, esto último que decía Aroca, la verdad es que me parece que es muy interesante, porque en este país, a diferencia de otras culturas más anglosajonas o más nórdicas, en este país tenemos la mala costumbre de que cuando discutimos, parece que no discutimos o criticamos, ¿no?, sobre ideas o sobre documentos o sobre un informe o sobre una sentencia o sobre un documento, un artículo, ¿no?, sino sobre la persona en sí. Sí. Y es algo que deberíamos trabajar para quitárnoslo. Las personas son todas respetables, las ideas ninguna, porque están hechas precisamente para ser cuestionadas, debatidas, rebatidas, mejoradas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se critica un auto, cuando se critica un informe, cuando se critica una sentencia, lo que se está criticando es el contenido de esos documentos, no a las personas que lo están planteando. Y en ese sentido es donde yo antes defendía que también las sentencias judiciales, los autos, los informes de la Guardia Civil, todo eso efectivamente tiene que poder ser objeto de crítica, sí que eso suponga un menoscabo, por supuesto, en caso de las sentencias, pues se cumplen y ya está, ¿no?, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, creo que es muy importante diferenciar. Cosa distinta es lo que estaba comentando el profesor Cancio, ¿no?, de cómo se establecen las jerarquías, ¿no?, y las dependencias, en este caso, de la Guardia Civil, de las instancias de instrucción, que efectivamente dependen de los jueces, ¿no? Y ahí es donde volvemos al asunto del principio. Y por eso yo decía antes, no me extraña que la jueza de Catarroja esté enfadada y lo muestre en ese auto, porque lo que ella pidió a la Guardia Civil no es lo que ha obtenido. Ella pedía una cronología, sin embargo obtiene un informe que tiene que decir otras cosas, está invadiendo sus competencias y por lo tanto ese informe no cumple con las funciones que tenía asignadas. Y de ahí, insisto en esa idea, la importancia en un sistema democrático de que cada uno sepa lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Porque si uno de esos agentes de repente no cumple bien su papel y no cumple bien su trabajo, todas las garantías democráticas se ponen en cuestión. Yo creo que esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de valorar procedimientos, a la hora de valorar todo este tipo de cuestiones. Y es aplicable también, efectivamente, al asunto del fiscal general, que no sé si quieres, Sastre, que entremos ahora o si entrarás después, ¿no? Porque yo creo que lo decía muy bien el profesor Cancio, es inapelable, ¿no? Yo creo que un representante público y más un fiscal general, yo creo que es inasumible que se sienta ahí en un banquillo. Pero si este caso es tan excepcional como tantos expertos nos están contando desde un punto de vista incluso de técnica jurídica, ¿no?, la excepcionalidad, la falta de argumentos, la falta de pruebas, en fin, todo lo que rodea este caso, no lo vamos a repetir, que ya se ha dicho hasta la saciedad estos días. Si esto es tan excepcional, igual también hay que acudir a vías excepcionales. Y hoy el profesor Jordi Nieva en el País plantea una propuesta que a mí no me parece nada descabellada, que es decir, él dice algo así como en un proceso normal, un procedimiento normal, sería impensable en este momento procesal acudir al Constitucional, pero como nada de todo esto es normal y nada de todo esto es habitual, igual no sería tan descabellado, dice él, plantear en estos momentos un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y que tuviera que resolver. Lo digo porque a mí hay una cosa que me da miedo, y es que en el principio general estamos todos de acuerdo, un cargo público no puede sentarse en un banquillo, ¿no?, y menos un fiscal general. Yo creo que hay una amplia coincidencia, o por lo menos yo veo una amplia coincidencia en todas esas lagunas, irregularidades, cosas raras, cada uno que lo ponga como quiera, ¿no?, que ha habido en este caso, pero me da miedo el decir quién y cuándo dice que es un caso tan excepcional como para que se apliquen medidas excepcionales que implicarían la no dimisión. ¿Quién y cuándo decide eso, ¿no? Otra cosa es que podamos estar de acuerdo, pero ¿quién y cuándo lo decide? Entonces, si efectivamente es tan excepcional, igual, desde un punto de vista de lógica democrática, lo suyo es eso, acudir a una excepcionalidad e ir al Constitucional a decir, señores, ¿qué opinan ustedes de esto?
Mira, antes de seguir con esto, Carlos, voy contigo enseguida, pero ya que estamos en el fiscal general del Estado, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Lo último que tenemos es, bueno, hoy va a comparecer Alberto Núñez Feijóo, que esto me lo tienes que explicar, porque ya compareció, bueno, vimos parte de su discurso, el discurso que dio a la dirección del Partido Popular el lunes en Génova, en aquella especie de convocatoria en la que se compartía ahora, simultánea, con la rueda de prensa de balance del año del presidente del Gobierno. Y hoy va a dar, hoy jueves, día 31, da su propio balance del punto político en el que está el país, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tiene, pues esto, la petición de dimisión del fiscal general del Estado como uno de sus asuntos bandera en este momento, y por el que incluso el Partido Popular ha vuelto a hacer un vídeo con inteligencia artificial. El PP que vuelve a juguetear con la IA, y el resultado esta vez, pues, juzgadlo vosotros mismos. Esos lloriqueos son del fiscal general del Estado, un Álvaro García Ortiz, que aparece en el vídeo fondón y ataviado con una equipación de fútbol roja y blanca, los colores del PSOE Fútbol Club. El fiscal está sentado en el banquillo de un estadio, llorando, lagrimeando, incluso parece que babeando, y el mensaje que deja el PP es el siguiente: aún no ha empezado la temporada y algunos ya saben que van directos al banquillo. Esto dicen los populares por medio de la IA, y esto dicen los populares en boca de uno de sus dirigentes, Elías Bendodo. ¿Qué sabe el fiscal general del Estado para que Sánchez no pida su dimisión y lo apuntale? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá el fiscal general del Estado de Sánchez, de su gobierno y de su partido? Algo temerá. Bendodo se llega a preguntar si hay un pacto de silencio entre el fiscal general y Pedro Sánchez, y ya fuera del plano de las gamberradas con inteligencia artificial o de las especulaciones, en el plano puramente político el PP va a pedir un pleno monográfico en el Congreso con comparecencia de Bolaños. También pide que comparezca el ministro de Justicia en el Senado y un montón de preguntas. De todo esto va a hablar Feijóo hoy en Génova. El líder del PP convoca su balance de fin de curso bis. El lunes lo hizo en un discurso ante su tropa y hoy va a dar cuenta con preguntas ante la prensa. Allí estaremos desde las 11:30. Pues ya nos contarás, David, gracias. Abrazo. Bueno, pues hablábamos, Carlos, del fiscal general, de su situación, y luego está la forma en la que el Partido Popular le exige que dimita, que incluye este uso de la inteligencia artificial y esta imagen que todo el mundo puede imaginar. Sí, a mí me gustaría saber si el señor Feijóo considera que ese tipo de vídeos utilizando la inteligencia artificial forman parte de esa política adulta que le reclamaba. Que es decir, la verdad que me parece tan infantil y tan absurdo que realmente este es un paso más en esa degradación del sistema político que, como hemos dicho aquí muchas veces, no lo va a capitalizar el Partido Popular ni por supuesto el Partido Socialista, sino lo va a capitalizar los partidos de extrema derecha, que son los que se aprovechan, digamos, de la degradación del sistema político. Y cuando hay este tipo de vídeos significa que estás descalificando a todo un partido central del sistema, como si lo hiciera el Partido Socialista del Partido Popular. A mí me parece que la política de adulto no es precisamente esto. Yo, en el caso del fiscal general del Estado, siempre tengo la duda de que si hubiera sido un particular el que tiene ese procedimiento abierto porque es funcionario público y tiene obligación de custodia de los secretos, en vez de llamarse García Ortiz se llamara Pedro López Pérez, por ejemplo, y un juez de instrucción le abriera una causa por desvelar un posible secreto, yo estoy convencido que tanto en la audiencia provincial de ese territorio y por supuesto en el Tribunal Supremo lo hubieran echado para atrás. Es decir, lo que ha cambiado aquí es que es el fiscal general del Estado. Claro. La imagen que tenemos siempre de la justicia es una justicia ciega, que simplemente no ve los nombres, y en este caso yo creo que lo que se ve claramente son los nombres. Estoy convencido que con la doctrina del Tribunal Supremo nunca hubiera sido procesado un individuo que no fuera fiscal general del Estado. Y eso es lo que tiene que mirarse el sistema judicial, o en este caso, digamos, la sala de lo penal, que ha decidido el que se va a sentar muy probablemente en el banquillo el fiscal general del Estado. Me parece que hacer justicia a la carta en función del nombre correspondiente, sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular, cuando hacen legislaciones, creo que es un atentado contra la justicia. Y insisto, estoy convencido de que si el señor Álvaro Ortiz se llamara de cualquier otra manera, no estaría sentado, no se sentaría en el futuro en el banquillo de los acusados. Dejadme saludar en este punto a nuestro compañero Pedro Jiménez. Hola Pedro, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por algo que vienes explicando desde primera hora aquí en este programa, recordarán que a principios de mes se produjo una imagen inédita. No había precedentes de ese paro que durante varios días además protagonizaron jueces y fiscales, que incluso se manifestaron en contra de la reforma judicial. Hoy es una mañana muy jurídica, como ven, muy judicial, que pretende el ministro Félix Bolaños. Bueno, hoy tenemos los datos de las asociaciones. Dijeron que habían participado, un 70% de los jueces y fiscales había secundado aquella protesta. Claro, una cosa es decir y participar en la protesta, otra es comunicar formalmente al ministerio o a la autoridad competente que, oye, yo voy a estar de huelga y por tanto no voy a cobrar esos días porque estoy ejerciendo mi derecho a la huelga, que implica por tanto, tu sacrificio es, pues ese salario no lo cobras. Ocurre que los que lo han comunicado, Pedro, han sido muy poquitos jueces y fiscales. Sí, y son los únicos datos oficiales que tenemos de esas 3 jornadas de huelga que convocaron jueces y fiscales a principios de este mes. Solo 2, Sastre, 2 jueces de los más de 6.200 que hay en España comunicaron al Ministerio de Justicia que secundaban el paro, y encima uno de ellos cumplió con los servicios mínimos, con lo que para él no habrá ninguna consecuencia. En el caso del Ministerio Público, 28 fiscales comunicaron a Fiscalía General que ejercían su derecho a la huelga de los más de 3.000 que ejercen en nuestro país. El departamento que dirige Félix Bolaños descontará el sueldo a los 29 huelguistas. Claro, estos números están muy lejos, lo decías tú, de los que ofrecieron los convocantes, que eran todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las 2 progresistas. Dijeron que hubo una media de seguimiento del 70%, es decir, que 4.000 jueces hicieron huelga. Se agarraron a unos datos de un canal de comunicación reservado que habilitaron para que, sin riesgo a perder el sueldo, jueces y fiscales pudieran comunicar que hacían huelga. Pero ese canal de comunicación reservado y secreto no hay manera de confirmarlo, porque el Consejo del Poder Judicial no recabó datos. Pero también están lejos estos datos de los que ofreció Justicia, un 30% de seguimiento en base a la información que le dieron los letrados de la Administración de Justicia, que son a la postre los jefes de los juzgados. O sea, a pesar de las imágenes que vimos, en teoría solo 28, una treintena de personas hicieron huelga aquel día, ¿no? 29, un 29. Juez y 28 fiscales, pero es que además, José Luis, preguntamos en la rueda de prensa que hicieron las asociaciones convocantes aquellos días primeros de julio, por el impacto, ya que no podíamos confirmar los datos que ellos barajaban y que ellos ofrecían, por el impacto. Oiga, díganos cuántos juicios se han suspendido, cuántas diligencias judiciales se han aplazado como consecuencia de la huelga, y no tenían datos para ofrecernos, con lo cual tampoco el impacto y los efectos de la huelga lo hemos podido valorar. En fin, Pedro, gracias. A vosotros. Bueno, y otro asunto que está hoy de actualidad es, y hablando también de tribunales, el Tribunal de Cuentas, en este caso, la nueva sanción a Vox. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es ya la tercera por financiación irregular. Sí, en realidad el Tribunal de Cuentas lleva años señalando las irregularidades en la financiación de Vox. Lo ha hecho con varias sanciones. Esta es la tercera, 50.000 euros, y es la menos cuantiosa. En abril del año pasado le multó con 800.000 euros y en julio con 200.000. Así que el partido acumula ya más de 1 millón de euros en multas. El organismo sanciona a Vox por incumplir la ley de financiación de partidos políticos, por recibir 2 tipos de donaciones que están prohibidas. Donaciones finalistas, las que tienen un objetivo concreto, y donaciones anónimas. A las sanciones se suman además los informes del tribunal que han puesto en el foco las irregularidades. En el análisis que hicieron de las cuentas de 2018 y 2019 vieron cómo Vox había ingresado dinero en efectivo en sus cuentas a través de cajeros automáticos. Explicó Vox que aquello procedía de la venta de merchandising en las mesas de información, pero ocurre que las cantidades que ingresaban eran de 299 euros, justo esa cantidad, porque a partir de 300 la ley obliga a identificar al comprador. De hecho, en Vox circuló una guía entre afiliados exigiendo eso, que se hicieran ingresos de menos de 299 euros y nunca de más. Y están también claros los 2 créditos que el partido de Abascal ha recibido de un banco húngaro. Vox aún puede recurrir esta última multa, como ha hecho con las anteriores, y lo que suele decir es que el Tribunal de Cuentas obedece órdenes políticas y que está llevando a cabo una persecución contra el partido. Vaya. Sara, gracias. Hasta luego. Aroca más de 1 millón en multas y dice Vox que es que les persiguen. Bueno, es normal que lo diga, pero a mí lo que más me ocupa de este asunto es el sistema de financiación global, no solamente en España, sino en toda Europa y también en Estados Unidos, de las ultraderechas.
porque son muchas con distintas caras, ¿no? Y algunas veces he citado la propia opinión de la Corte Constitucional alemana cuando dice que una de las maneras que hay de combatir a la extrema derecha es precisamente cegando e investigando y controlando su sistema de financiación, porque lo que se deduce de todo lo que estamos observando y lo poco que estamos sabiendo a partir de determinadas instituciones como el Tribunal de Cuentas es que hay mucha opacidad. Hay muchísima opacidad y yo creo que un sistema democrático también se nutre de la transparencia en cuanto a la financiación de los partidos políticos, y aquí luego también interviene un vector de coherencia y de honestidad. Es decir, si usted viene a la política para regenerarla y critica tanto el sistema de democracia liberal, evidentemente usted tiene que aportar una mejor solución, y la mejor solución que aporta a la extrema derecha sistemas de financiación oscuros, bien procedan de estados amigos como Hungría, o de estados que no reconocen su amistad y no era el estado sino eran grupos paraestatales de la República Islámica de Irán, en la oposición, por cierto, digo, estos grupos, o bueno, donaciones incluso que se han llegado, según he leído, a través de ingresos anónimos en cajeros bancarios, ¿no? Entonces, claro, esto supone ese doble reto. Primero, saber cómo se financia la extrema derecha, y segundo, contraponer la honestidad y la honorabilidad de aquellos que dicen que van a regenerar España con su propia actitud ante algo tan grave y tan importante como es la financiación de su propia organización. Carlos. Si el victimismo forma parte de la espina dorsal del populismo, de la ultraderecha en todo el mundo, quiere decir, Donald Trump lo ha llevado a sus extremos siendo condenado y parece que todo el sistema judicial va contra él, Bolsonaro en Brasil, y aquí tenemos en la Comunidad de Madrid a la presidenta de la región, donde permanentemente está diciendo que es el Estado el que le está persiguiendo, quiere decir, ese victimismo es lógico. Lo que tenemos que reflexionar es sobre que esto no tenga ningún coste electoral. Al Partido Popular tendría un coste electoral y lo pagó en una de las elecciones que quedó muy por debajo de sus expectativas porque tenía financiación ilegal. El Partido Socialista también tiene un coste electoral y la reflexión es esa, ¿qué pasa en nuestra sociedad para que no tenga ningún coste político o electoral para Vox este tipo de irregularidades o ilegalidades? Me parece que ese es el punto clave y tenemos que reflexionar como sociedad. Justamente, pero fijaros qué curioso, Cuando se ha estado hablando del caso Koldo, una de las líneas rojas que ha puesto todo el mundo encima de la mesa, incluidos los socios del gobierno, es que en ningún momento aparezca que hay financiación ilegal del partido, ¿vale? Cambio de pantalla ahora mismo, me voy a Vox. Y aquí sí que hay clarísimamente una financiación ilegal del partido. Es decir, estamos hablando de uno de los aspectos que supuestamente pueden estar más penados desde el punto de vista de la corrupción. Disculpa, además, por un pagador extranjero, como es un banco húngaro, que decir que húngaro, todavía tiene incluso esos patriotas que... Claro, eso es. Y sin embargo, Vox insiste, y creo que tiene éxito, porque mucha gente se lo cree, que el problema de la corrupción en España es un problema del bipartidismo. Es curioso, ¿eh? Es curioso, cuando son ellos los que tienen ahora mismo encima de la mesa un caso de financiación ilegal, que es uno de los tipos de corrupción que supuestamente más pueden penalizar. Y sin embargo, Vox hace creer, y insisto en esto, creo que consiguen, con éxito, hacer creer que la corrupción es un problema del bipartidismo. ¿Por qué? Porque en estos momentos la adhesión a Vox no va de que sea más o menos corrupto. Me temo que es justo lo contrario. Me temo que la adhesión a Vox va de que consiguen convencer a gente de que ellos suponen y representan algo diferente al conjunto, al resto. Populismo en vena, nosotros contra ellos, ¿no? Sí. Nosotros somos los distintos, frente a ellos, ¿quiénes son ellos? Todos los demás. Yo solo recordar un hashtag de Vox que tuvo mucho éxito hace ya un tiempo, hace ya unos cuantos años, en redes sociales, concretamente en Twitter, que era simplemente solo queda Vox. ¿Qué querían decir con eso? Insisto, fue muy exitoso para ellos. Querían decir que ellos son algo distinto al resto. Por lo tanto, cuando ellos argumentan ahora estamos siendo objeto de una persecución del Estado, es que hay gente dispuesta a creerle y hay gente que efectivamente le va a creer. Por eso es muy importante
que consigamos explicar y consigamos diferenciar bien, ¿no? Cuando son sospechas de corrupción, cuando, como en este caso estamos hablando ya de la tercera sentencia de financiación ilegal y además clarísimamente estipulada como, ¿no? Es fundamental que consigamos explicar eso, porque si no, efectivamente se acaban reforzando la idea de que ellos son algo distintos y que como son distintos y están fuera del sistema, el sistema les está persiguiendo. Disculpa, Javier, la famosa frase de Donald Trump que dijo: yo puedo apuñalar a alguien en la Quinta Avenida y no tiene coste político, no tiene coste electoral. Yo creo que es una reflexión importante que tenemos que hacer como sociedad. Uh-huh. No hay día en que no hayamos hablado de Gaza y de Israel, que no hayamos denunciado y descrito el genocidio que en realidad no nos dejan describir sobre el terreno, porque saben que los periodistas no pueden entrar. ¿Cómo van a dejar entrar a los periodistas si no dejan entrar la ayuda más básica por la que están dejando que la gente se muera de hambre? Pero sí quisiera, en los 3 minutos que me quedan, una reflexión breve al hilo de si creéis que la presión internacional va a poder hacer cambiar algo a Netanyahu en la medida que, y es verdad que ha sido condicionado, primero el Reino Unido y ahora también, lo último ha sido Canadá, se han abierto a la posibilidad de reconocer el Estado palestino. Cristina, ¿tú crees que es posible esperar en las próximas horas, si no ha habido ya algún cambio en la decisión de Netanyahu? Claro que es posible esperar que la presión internacional consiga cambiar la actitud de Netanyahu y el genocidio que se está cometiendo en Gaza y en Cisjordania, por cierto, que hablamos de Gaza pero nos olvidamos de Cisjordania muchas veces. Ahora bien, para eso la presión internacional tiene que merecer ese nombre. No podemos estar hablando solamente de declaraciones, es muy importante que se reconozca el Estado palestino, pero más importante es que se establezcan bloqueos de armas a Israel, más importante es que se aísle a Israel de la comunidad internacional y que se le apliquen las medidas y las castigos correspondientes. Si esa presión internacional incorpora todo esto, claro que es posible hacerlo caer, pero es que yo no veo que eso se esté planteando en ningún sitio, ni siquiera por la Unión Europea. Fue muy interesante, Aroca, escuchar ayer a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión, como desde dentro nos decía, pues mire, sí, yo sé que esto es insoportable, yo querría que hubiera sanciones, que Europa hiciera algo, pero es que Europa no se mueve. Bueno, pero Europa somos todos, ¿no? Incluido el que fue alto representante de la política exterior y no sé cuántas cosas más, el señor Borrell, que parece ahora que nunca ha sido el alto representante de la Unión Europea en el exterior, ¿no? Tú me preguntabas presión, yo digo, ¿presión? ¿Qué presión? ¿Qué presión? El que ahora esté, sí, por cierto, con el protagonismo primero del Estado español en el reconocimiento del Estado palestino. Pero es que este reconocimiento, si me permitís la expresión, ya sé que es un poco fúnebre, es a título póstumo. Porque ¿qué vamos a reconocer? Si los están matando como patos, no ya de hambre, sino cuando van a buscar al comedero, allí los masacran y los acribillan, los ejecutan de tiros en la cabeza a bebés y a niños, porque forma parte de una cierta tradición el eliminar a los hijos de los enemigos, ¿no? Parece que esto es una barbaridad. Si Europa, bien por el freno penitente de Alemania o por lo que sea, todavía no se ha atrevido a denunciar el acuerdo de asociación con Israel, que si alguien tiene las ganas de leerlo, lo puede leer y verán que está condicionado dicho acuerdo al respeto por los derechos humanos y a la concordia. ¿De verdad que todavía Europa piensa que Israel respeta los derechos humanos y que tiene una actitud de concordia para tener una solución justa, definitiva con los palestinos? Que ya han cedido bastante, ¿eh? Ya han cedido bastante. Y por cierto, quiero recordar algo que acaba de decir Cristina. Tenemos el foco puesto en Gaza y bien puesto está, pero no nos olvidemos lo que está pasando en Cisjordania, que ya ha acordado que Knesset la anexión de ese territorio y que los están masacrando, gente que se dedica simplemente a la agricultura, es un pueblo agricultor y ganadero y los están matando como cochinos allí todos los días. Y Europa, bueno, pues se mete la mano en los bolsillos y tenemos una dirigencia como la que tenemos. Bueno, la señora Rivera es Europa. El señor Pedro Sánchez es Europa, porque forma parte del Consejo Europeo. Todos somos Europa. Ahora, si dejamos que Ursula von der Leyen o la actual sucesora de Borrell, esta señora Kaja Kallas, pues campen a sus anchas y sigan al dictado de los Estados Unidos como si fuéramos, que es lo que somos, según el último acuerdo, un auténtico protectorado de los Estados Unidos, pues mire usted, apague y vámonos. Carlos.
Bueno, como dicen los estadísticos, es posible que Europa sea más beligerante con Israel, pero no es probable. No es probable por una cifra que a mí siempre me llamó la atención y que me gustaría contrastarla, digamos, para actualizarla. Hace algún tiempo leí que cada mes le llega a Israel unos 10.000 millones de dólares procedentes del extranjero para financiar sus guerras. Israel tiene guerras en el Líbano, en Siria, en Irán, por supuesto, en muchas partes del territorio. Un país con 8 o 9 millones de habitantes no puede financiar eso. Y, por supuesto, estar invadiendo como ha invadido Gaza de esa manera tan salvaje, eso cuesta dinero. Por lo tanto, la estructura económica no favorece ese tipo de posiciones beligerantes de Europa, entre otras cosas porque muchos aliados de Netanyahu son los líderes de los fondos de inversión, de los hedge funds, de la gente que maneja el dinero en el mundo. Y no hay ningún gobierno que quiera enfrentarse a Israel porque teme a que le retiren los capitales. Hasta que Europa no ataque, digamos, directamente a esos fondos de inversión que están financiando la guerra de Israel, creo que no hay nada que hacer. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo con lo que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea respecto de Estados Unidos. Simplemente se ha tenido que rendir por la capacidad de presión que tienen esos hedge funds, esos fondos de inversión extraordinarios que están financiando la guerra de Israel. Por eso digo que es posible que se podría hacer, pero es muy poco probable que Europa sea beligerante, desgraciadamente. Y con Pepe Rubio y Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Muy bien, hoy perfecto. Una sincronización estupenda. A ver qué tal se nos da ahora contar lo que tenemos preparado. Bueno, está sonando Aitana, que anoche actuó en el Metropolitano, esta noche vuelve a actuar, y de ahí surge nuestra pregunta de la semana en el 900-100-800, que queremos que llamen ya nuestros oyentes para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ver en directo a su artista preferido? 900-100-800. Va a estar con nosotros Fernando Bayo, que nos va a ofrecer los datos, José Vicens, que nos va a hablar del fenómeno fan, el compañero de 40 y 40 Urban, y Chen Castaño, directora de Planet Events, una de las promotoras de los conciertos más importantes de España, que nos va a contar cuánto cuesta montar un concierto. Pero lo muy importante, 900-100-800, llamen ya. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ver en directo a su artista preferido? Vale, inmediatamente después tenemos una nueva edición de la sección de No Soporto, que es traer a personajes famosos y referentes de la vida plural española para tratar de conocerlos mejor, pero solo a través de una clave, y es para conocer qué es lo que no soportan. Simplemente eso. Hoy nos acompaña la escritora Laura Ferrero. Y después vamos a coger el DeLorean con Pascual Donate, nos vamos a ir al pasado para saber qué contaba y cómo lo hacía el periódico El Liberal un día como hoy, pero de 1925. Y hay cosas que te vas a dar cuenta que son cíclicas, porque ya estaba entonces ahí en las primeras páginas el Real Madrid, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, pensaba que ibas a decir otras noticias, pero bueno, vale, el Real Madrid. Eso es. Y alguna polémica arbitral, supongo, pero bueno, luego me lo contará. No te lo puedo desvelar. Vale. Bueno, filosofía inútil con Jaime Rubio Hancock. Hoy Jaime nos va a analizar la realidad de la inteligencia artificial desde la filosofía. Y vamos a terminar porque tenemos hoy concurso, que es una manera de enturbiar las relaciones entre compañeros de la cadena SER. Por eso lo hacemos. Hoy procuramos el enfangamiento total entre Radio Sevilla y Radio Galicia, con Elena Carazo en el sur y con Lara Salgado en el norte. Pues una mañana ya ven de No Soportos, de concursos y sobre todo esa pregunta. Les recuerdo, en el 900-100-800, esta es la pregunta de hoy. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por ir a ver a su artista favorito a un concierto y a dónde? Porque muchas veces implica viaje. De momento, Cristina Monge, Carlos Sánchez, Javier Aroca, habéis dado un muy buen concierto esta mañana. Pues a bailar, nos vamos a bailar. También desafinamos algunas veces. Hasta la próxima y gracias. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.